Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la tercera clase correspondiente a este periodo 2020 de estadística y procesos estocásticos. Y en el día de hoy nos corresponde ver el tema de principios de conteo, que corresponde normalmente este tema en algunas bibliografías de matemática al tema de álgebra combinatoria. Es decir, para otras asignaturas y en otras bibliografías se le conoce como álgebra combinatoria. En el caso de estadística, normalmente se le denomina principios de conteo. Bien, como ustedes ya recordarán, ya hemos tratado dos temas importantes anteriormente. Uno, los enfoques para calcular, para asignar probabilidades. Vimos el enfoque objetivo, el enfoque subjetivo y las diferentes variantes que existen, sobre todo en la parte del enfoque objetivo. Luego, en la clase número 2, haciendo un recuento, revisamos las diferentes reglas para calcular probabilidades, como la regla de la adición con su forma especial y general, la regla de la multiplicación, igual con su forma especial y general, y vimos también algunas herramientas gráficas que se utilizan para calcular de mejor manera las probabilidades, como las tablas de contingencia, los diagramas de árbol, y basado precisamente en estas dos cosas, analizamos el teorema de Bayes, que tiene una utilidad muy importante, ¿sí?, para calcular una probabilidad cuando ya se dispone de una información adicional. Entonces, eh, lo que corresponde para finalizar con todo este capítulo, porque todo esto corresponde al tema de introducción a las probabilidades. Entonces lo que nos corresponde ahorita es finalizar con el tema de principios de conteo. ¿Bien? Los principios de conteo son básicamente tres fórmulas, para decirlo así, no son propiamente reglas, pero son unas tres fórmulas que se utilizan para determinar el número de posibles resultados que se pueden dar en un experimento. Es decir, aquí no vamos a calcular probabilidad, sino determinar el número de posibles resultados que se pueden dar en un experimento. Como ustedes vieron en el enfoque clásico, bien, la probabilidad se calcula como el número de resultados favorables entre el número total de posibles resultados. Entonces, si yo tengo que, dentro de esa fórmula, colocar el número total de posibles resultados, bien, hay muchos problemas en estadística en que se conoce, y se conoce de manera muy fácil, a simple vista, pero en otros no. En otros, el número total de posibles resultados no se determina muy fácilmente de manera mental, sino que se requiere del apoyo de ciertas fórmulas que son las que vamos a ver el día de hoy. Bien, por ejemplo, ciertos experimentos relacionados con juegos de lotería, en los que se requiere saber cuántos son todos los posibles resultados que podrían darse en un determinado experimento. Bien, eh, eso hay fórmulas para calcularlo, ¿no? Para no tener que recurrir a operaciones mentales que podrían dar como resultado algún error. Entonces, para ese tipo de casos se utilizan estas fórmulas de conteo. ¿Okay? Lógicamente que hay experimentos como el lanzamiento de un dado, el lanzamiento de una moneda, un juego de cartas, en que no es necesario utilizar esta fórmula porque el número total de posibles resultados se determina de manera visual, de manera muy fácil, intuitiva incluso. Entonces no se requiere ahí, pero en otros casos más complejos sí se requiere. Y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Bien? Entonces, con esta introducción, damos inicio a los temas que tenemos previstos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver, el primer principio de conteo que vamos a ver es el principio de la multiplicación. ¿Bien?
El principio de la multiplicación se utiliza cuando se trabaja con varios conjuntos de elementos. Bien, por ejemplo, ahí como se muestra en la figura tenemos conjuntos de pantalón y camisa. Bien, eh, los pantalones podrían formar un conjunto de cosas y las camisas un conjunto de otras cosas. Si se combinaran entre ellos, ¿cuántas posibles combinaciones? Por ejemplo, yo podría hacer una combinación aquí con el pantalón azul y la camisa verde, con el pantalón azul y la camisa amarilla, con el pantalón azul y la camisa roja, y así sucesivamente con el resto de pantalones. La cosa es determinar cuántas posibles combinaciones podría yo hacer aquí. Si yo tuviese una tienda y vendiera estos artículos y los quisiera vender combinados, ¿cuántas combinaciones yo le podría ofrecer al público? ¿Bien? De eso se trata. Claro, este ejemplo parece sencillo y se puede contabilizar posiblemente a simple vista, ¿bien? Haciendo un cálculo muy de introspección. Pero van a ver que más adelante eso se puede complicar, porque bueno, ahorita no son muchos los, los objetos que están colocados aquí en el ejemplo, pero hay otros en que sí van a haber una gran cantidad y eso ya no es tan fácil calcularlo así mentalmente. O sea, existen fórmulas para eso. En concreto, la regla de la multiplicación, el principio de la multiplicación, y ojo, hay que hacer una aclaración aquí. No hay que confundir el principio de la multiplicación que se utiliza para contabilizar resultados con la regla de la multiplicación que se utiliza para calcular una probabilidad, en este caso una probabilidad conjunta. Entonces no es lo mismo. Por eso lo llamamos aquí principio de la multiplicación o fórmula de la multiplicación. En el caso de la regla para calcular la probabilidad conjunta, se denomina regla de la multiplicación. Bien, entonces, el principio dice, si un evento puede ocurrir de n formas distintas y un segundo evento puede ocurrir de n formas distintas, entonces el número de formas en las que pueden ocurrir ambos, o en todo caso uno a continuación del otro, es igual a m por n. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, 4 pantalones y 3 camisas diferentes, ¿bien? O sea, tengo 4 pantalones diferentes y 3 camisas diferentes, yo puedo multiplicar 3 por 4 y eso me da 2. Claro, yo podría hacerlo así, ¿no? Digo, bueno, cojo el pantalón azul y hago una combinación con el amarillo y vendo el conjunto azul-amarillo. Cojo el pantalón azul y vendo una combinación verde y azul. O cojo la camisa roja con el pantalón azul y vendo una combinación eh, azul y roja. Y así sucesivamente puedo ir haciendo con los demás, como están marcados con los flechas. Claro que me voy a demorar mucho más tiempo. Voy a llegar al mismo resultado, eso sí, pero me voy a demorar más. Bien, y eso que solamente tengo 4 objetos por aquí y 3 objetos por acá. Entonces, lo ideal es utilizar esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, la regla dice eso. Si tengo m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra, pues entonces puedo multiplicar m por n. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto hay que tenerlo muy claro. Observen que se trabaja con grupos de diferentes objetos, ¿eh? Porque estos pantalones podrían considerarse un grupo y estas camisas otro grupo. Entonces, eh, aquí en este caso, en este ejemplo, estamos trabajando con dos grupos de cosas diferentes. Dos grupos de cosas diferentes. Eso debemos tenerlo muy claro para lo que viene a continuación. ¿Bien? Entonces, en concreto, para ir cerrando los conceptos aquí y que ustedes puedan tomar nota de ellos, fíjense. La fórmula de la multiplicación dice lo siguiente. Si hay n formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra cosa, entonces hay m por n, bueno, aquí faltó la signo de multiplicación, pero hay m por n formas de hacer ambas cosas. La fórmula de la multiplicación se plantea así, m por n, y me va a dar el número total de disposición. En el caso del ejemplo anterior serían 12 en total. ¿Bien? Entonces, si existen
más grupos de otras cosas diferentes, por ejemplo, tengo un grupo con n cosas, otro grupo con n cosas y un tercer grupo con o cosas, entonces el número total de disposiciones sería m por n por o. Es decir, que la regla se puede extender a cualquier número o a cualquier cantidad de grupos de objetos diferentes. Bien, les traje otro ejemplo para que vean que tiene más de dos grupos. En el caso anterior solo trabajamos con dos grupos, el grupo de camisas y el grupo de pantalones. Ahora estamos trabajando aquí con más grupos. Miren esto. Pioneer fabrica 3 modelos de receptores estereofónicos, 2 reproductores de MP3, 4 bocinas y 3 carruseles de CD. Cuando se venden juntos, los 4 tipos de componentes forman un sistema. ¿Cuántos diferentes sistemas se pueden ofrecer? Puede ofrecer la empresa electrónica. Bien, este es un ejemplo concreto, práctico, real. Bien, por ejemplo, un fabricante de equipos electrónicos, en este caso Pioneer, que ustedes lo conocen perfectamente, es líder mundial en equipos electrónicos. Entonces, él, él fabrica en serie de la siguiente forma. Bien, 3 modelos de receptores estereofónicos, 2 reproductores MP3 diferentes, 4 bocinas y 3 carruseles de CD. Bien, cuando ellos empiezan a armar estos conjuntos de cosas, bien, empiezan a generar modelos y modelos diferentes de mini componentes, lo que ustedes conocen como mini componentes, sistemas de audio diferentes. Por eso usted va a una tienda y ve con la misma marca, bien, en una tienda, 6, 7, 8 y 10 modelos diferentes, bien, del mismo fabricante. Bien, el uno con un reproductor que reproduce para 5 CD, el otro con 3 CD, el otro con un parlante con 4 bocinas, el otro que tiene parlante con 5 bocinas, y así sucesivamente. Entonces se van generando diferentes modelos, haciendo diferentes combinaciones. Entonces, lo que se quiere saber es cuántos sistemas de audio diferentes podría ofrecer la empresa electrónica. La solución, bien, sería la siguiente. 3 por 2 por 4 por 3. ¿Por qué 3? 3 modelos de receptores estereofónicos, 2 corresponde a los 2 reproductores de MP3, 4 corresponde a los 4 diferentes tipos de bocina que fabrica y 3 que corresponde a los 3 carruseles de CD. Si hacemos esta multiplicación de forma sucesiva nos da 72. ¿Qué significa eso? Que la empresa electrónica estaría disponiendo para el público 72 modelos de sistemas de audio diferentes. ¿Bien? Y eso probablemente, por ejemplo, para una región determinada, supongamos que para América Latina, ¿cuántos modelos no haría para Asia, para África, para Europa, etc.? Entonces, de esa manera se manejan los fabricantes de productos electrónicos y de otros tipos de productos, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace. ¿Bien? Entonces, fíjense la utilidad que tiene esta fórmula de la multiplicación. Claro que yo podría empezar aquí a estar haciendo combinaciones, pero me demoraría mucho. ¿Bien? Tal vez llegaría al mismo resultado, pero en mucho más tiempo. De esta fórmula yo lo puedo resolver de una forma simple. ¿Bien? No creo que haya mucha duda con respecto a esto. Es un ejemplo básico, sencillo, y la fórmula tampoco tiene mucha complejidad. ¿Bien? Les dejo a ustedes ahí para que lo analicen. Aquí hay otro ejemplo más para que nos quede un poquito más claro el asunto. Dice, ¿de cuántas formas se pueden realizar un viaje de A hasta C pasando por B? Sabiendo que de A hacia B hay 3 caminos y de B hacia C hay 5 caminos. Entonces la solución es la siguiente. De A a B hay 3 formas diferentes. O sea, hay 3 formas de llegar desde A hasta B y 5 formas para llegar desde B hasta C. ¿Bien? Entonces, para viajar de A a C hay en total 3 por 5. 3 formas que corresponden al conjunto de la trayectoria desde A hasta B y 5 formas que hay en el trayecto desde B hasta C. Por lo tanto, en total serían 15 formas que tengo de ir desde A hasta C. ¿Bien? 15 trayectorias diferentes. Ejemplo fácil, creo que está claro esa parte. Otro ejemplo
Dice, ¿cuántos números de placa de automóvil de 5 símbolos se pueden hacer si cada placa comienza con 2 letras distintas y termina con 2 dígitos cualquiera? Bien, este ejemplo, aunque está planteado así de esta forma, nosotros lo podríamos plantear en clase de una forma más práctica. Bien, que les voy a dejar a ustedes. Y vamos a leer este y después les voy a dejar como inquietud para que lo resuelvan y me traigan la solución. La siguiente clase dice, como las letras A, B y C son diferentes y los números se pueden repetir por el principio de la multiplicación, el número de placas está dado por 3 por 2 por 10 por 10 por 10. Bien, estas tres multiplicaciones por 10 corresponden a que se va a trabajar con 3 dígitos. Y cada uno de los dígitos tiene 10 formas de cambiar. Es decir, desde el 0 hasta el 9. Este dígito puede cambiar desde el 0 hasta el 9. Este dígito puede cambiar desde el 0 hasta el 9 y este del 0 hasta el 9. Entonces tengo 10 veces que pueden cambiar cada uno de los 3 dígitos. Es decir, estos de aquí pueden cambiar 10 veces cada uno. De forma tal que 10 por 10 por 10 es lo mismo que 10 a la 3. ¿Bien? Entonces, por aquí le dice que la primera letra puede cambiar 3 veces y la segunda puede cambiar 2 veces. De forma tal que tendría 6.000 posibilidades de otorgar números de placa. Observen que es una cantidad todavía muy, muy pequeña, ¿no? Para una ciudad, bien, es muy pequeña esta posibilidad de variante. Bien, por ejemplo, en el caso de Quito, estamos hablando que más o menos tenemos unos 700.000, 800.000 automóviles. ¿Bien? La población de Quito tiene cerca de 3 millones de habitantes. Entonces, este tipo de combinación no sería factible. ¿Bien? Yo les voy a dejar, bien, siguiendo este ejemplo, les voy a dejar una inquietud para que lo resuelvan ustedes. En el Ecuador, bien, por lo menos en Pichincha, se utilizan tres letras. En la placa de un automóvil se utilizan 3 letras y 4 dígitos. ¿Ok? Entonces, mi inquietud va a ser la siguiente, y ustedes la van a tratar de resolver. ¿Cuántos números de placa puede otorgar la Agencia Nacional de Tránsito para la provincia de Pichincha? Y se utilizan 3 letras y 4 dígitos. ¿Bien? Esa es la inquietud que les voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. ¿Bien? Siguiendo este ejemplo, porque este caso no es real, ¿no? Por lo menos no se ajusta a lo que se maneja aquí en el poder. Entonces, lo que se maneja aquí son 3 letras, ¿bien? Y 4 dígitos. Ustedes me van a traer la respuesta, perdón, de cuántos números de placas diferentes se podría entregar la Agencia Nacional de Tránsito. Y ustedes luego perdón, y ustedes luego me van a decir si estamos cerca o no de agotar esas posibilidades que se dan con 3 letras y 4 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Bien, bueno, hay una excepción aquí con respecto a la regla de la multiplicación. Ustedes vieron que trabajamos con grupos diferentes de cosas, ¿sí? Hay una excepción que se llama principio de la adición, que no tiene que ver con la regla propiamente de la adición, ¿no? Dice, si un evento puede ocurrir de n formas distintas y un segundo evento puede ocurrir de n formas distintas, y no es posible ambas ocurrencias de forma simultánea, es decir, que no se pueden hacer las combinaciones de manera simultánea, como hicimos con los pantalones, por ejemplo, y las camisas. Entonces, una u otra pueden ocurrir de n más n formas distintas. Bien, nosotros al principio de la multiplicación lo estábamos revisando desde el punto de vista de que se pueden hacer las dos combinaciones, es decir, el pantalón y la camisa se pueden vender en conjunto. Los componentes del equipo electrónico también se podían vender como un conjunto. Entonces, ¿pero qué pasa si no se pueden vender como un conjunto? Si no se pueden agrupar en conjunto, ¿bien? O no pueden ocurrir de manera simultánea. Entonces, el número de formas sería m más n, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, dice, Leticia es líder de una empresa constructora y tiene que asistir a un evento. Observa en su closet que tiene a su disposición 5 vestidos y 4 conjuntos. ¿De cuántas formas se puede vestirse? ¿Bien? Es evidente que Leticia tiene que elegir una prenda para vestirse, pues es imposible que use las dos prendas a la vez. Bien, los vestidos y los conjuntos no los puede usar a la vez. Entonces, por consiguiente, o se pone el vestido o se pone un conjunto. Por tanto, por el principio de la adición, Leticia puede vestirse de 5 más 4 formas diferentes, es decir, 9 formas distintas. Observen que aquí no multiplicamos, sumamos, por el hecho de que no puede hacer una combinación con un vestido y un conjunto. ¿Bien? No es lo mismo con el caso del pantalón y una camisa, o del pantalón y una camiseta, que sí se podrían combinar como un conjunto único. ¿Bien? Pues este es un ejemplo en que podríamos contabilizar el número de posibles resultados en experimentos sin, perdón, sin realizar una multiplicación. Entonces, veamos este otro ejemplo. Dice, Guillermo es un coleccionista fanático de los Beatles y una de sus primeras producciones, Socorro, se vende en cuatro tiendas del centro, en 5 tiendas de la Plaza San Miguel y en 6 stands de la Plaza Forum. ¿De cuántas formas puede comprar dicha producción? ¿Ve? Veamos la solución. Para que Guillermo pueda comprar el CD de los Beatles, deberá dirigirse a uno de los centros comerciales mencionados. Es decir, en el centro puede comprar de 4 formas distintas. En la Plaza San Miguel puede comprar de 5 formas distintas. Y en la Plaza Forum puede comprar de 6 formas distintas. Como no es posible que se compren en los 3 lugares al mismo tiempo, por el principio de la adición, él tendrá 4 más 5 más 6, en total 15 formas distintas. Observen que no multiplicamos, porque él no puede comparar en las 4 tiendas de forma simultánea. Entonces, aquí todas las posibles disposiciones no se crean como un único conjunto, sino con 3 formas distintas. Entonces, la forma sería aplicando una suma. Esto es para establecer la diferencia con la regla que habíamos visto anteriormente con la multiplicación. ¿Bien? Bueno, en esta diapositiva lo que se hace es un repaso de cómo se realiza, cómo se calcula el factorial de un número, porque a continuación vamos con otra fórmula que emplea el uso del, o sea, utiliza el factorial dentro de su fórmula. Esto es para hacer un repaso de matemática, ¿no? ¿Bien? Entonces, el factorial, ¿bien? Dado un número entero n positivo, el factorial, ¿bien? Es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta la misma n, hasta el mismo valor n. ¿Bien? Se denota con este simbolito de aquí de un signo de admiración colocado después del valor numérico. Entonces, el factorial de n es 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a n. ¿Ok? Por ejemplo, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3. El factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Bien. El de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, etc. Bueno, esto es un repasito de la matemática para que uno tenga más o menos idea y recordar un poco de lo que es el factorial. En realidad no nos interesa mucho desarrollar esto así, porque hoy por hoy cualquier calculadora de bolsillo calcula el factorial. Entonces, es un cálculo que manualmente no se va a hacer, en realidad. Solo es para que ustedes eh, tengan una noción, un recuerdo desde el punto de vista de la matemática, un repaso de cómo se realiza un factorial. Pero cualquier calculadora realiza el cálculo factorial, el Excel lo hace también. Entonces, hoy por hoy nadie calcula el factorial de manera manual, ¿bien? Pero con todo repasamos esta parte. Bien, entonces, ¿por qué la revisión del factorial? Porque la siguiente fórmula para calcular el número de disposiciones
se denomina permutación o permutaciones. ¿Sí? ¿Qué son las permutaciones? Son los diferentes arreglos, ¿bien? Ordenaciones, que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos que pertenecen a un conjunto. ¿Bien? Aquí hay una cosa que es importante, que pertenecen a un conjunto. Ojo, en, los ejemplos anteriores estábamos trabajando con conjuntos de cosas diferentes, es decir, con más de un conjunto. Por ejemplo, en el caso de los pantalones y las camisas, estábamos trabajando con un conjunto de pantalones y un conjunto de camisas. En el caso de el reproductor de CD de equipo electrónico, estábamos trabajando con reproductores de CD, con sintonizadores de FM, con bocinas, etc. Habían diferentes conjuntos de cosas. En cambio aquí, en las permutaciones, ya no se trabaja con conjuntos diferentes, sino con un mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, en toda permutación, lo que importa es el orden. Este es otro detalle importante, por eso está aquí detallado con color negro. ¿Ven? El orden. Cuando a mí me interesa el orden o cuando el orden es determinante, hay que recurrir a la permutación. ¿Bien? Esto es una característica fundamental, muy fundamental, que va a diferenciar el hecho de trabajar con multiplicación o con la que viene después a continuación, que viene otra fórmula más. Entonces, las permutaciones pueden ser de tipo lineal, circular o con repetición. Para serles franco, normalmente vamos a trabajar con las lineales, ¿no? Con la más simple. Pero de todas formas les vamos a mencionar las otras. Bien. La fórmula de las permutaciones se aplica, ya para ir resumiendo y ustedes vayan tomando nota aquí, la fórmula de las permutaciones se aplica para determinar el número de posibles disposiciones cuando solo hay un grupo de objetos. Bien, volvemos a lo mismo. Solo hay un grupo de objetos. Un grupo de objetos, no diferentes grupos de objetos, como si ocurría con la multiplicación. Entonces, permutación es cualquier distribución de R objetos, ojo, que vamos a denotar con una variable R minúscula y un número de objetos diferentes, seleccionados de un solo grupo de N posibles objetos. ¿Okay? La fórmula se plantea de esta forma. NPR. N es el número posible de objetos y R es el número de objetos que se seleccionan. Entonces la fórmula se calcula como el factorial de N entre N menos R factorial. ¿Bien? Factorial de N dividido para el factorial de N menos R, donde N representa el total de objetos y R representa el total de objetos seleccionados. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer de dos formas. Mediante esta fórmula, ¿bien? Mediante esta fórmula, si usted sabe el número de objetos y el número de posibles objetos y el número de objetos que se seleccionan, esto se puede calcular fácilmente con una calculadora de bolsillo. ¿Bien? Pero hay una forma de hacerlo directamente con el Excel. ¿Bien? Esto, usted va al Excel, coge ya después, al final de la clase, le voy a hacer una demostración con el Excel para no salir ahorita de la presentación. Lo vamos a hacer al final. Entonces usted puede ir al Excel, abrir una hoja de Excel, poner igual. Ustedes saben que para crear una fórmula con el Excel, usted simplemente empieza colocando el símbolo de igual. Bien. Después de igual pone permut, o permutaciones. Permut aquí es si el Office lo tiene en inglés, pone permut. En español es permutaciones. ¿Bien? El Excel ya le sugiere por default la fórmula, le da doble clic y se le despliega. ¿Bien? O puede ir a través del asistente de funciones, ¿bien? Y se le despliega un cuadro común. Le va a pedir el número, que es el número de posibles, este sería el valor de N se coloca aquí, es el número total de posibles objetos. Aquí le dicen número de objetos elegidos,
En este ejemplo sería 8 y 3. Y directamente ya le da aquí cuánto es el resultado. En este caso es 336. Este número corresponde a un ejemplo que vamos a ver a continuación. Si le da aquí OK, bien, entonces ese resultado aparecerá en la celda donde usted creó la fórmula, pero ya sin necesidad de que el resultado se coloque en la celda, ya le está dando aquí cuál es el resultado. ¿Bien? Le pone OK y este 336 aparecerá en la celda que usted eligió. Luego vamos a revisar eso, pero se puede hacer directamente con el Excel. Si no lo quiere hacer con el Excel, lo puede hacer con una calculadora, ¿no? Igual el cálculo es muy simple, pero claro que con el Excel es más rápido. ¿Bien? Entonces, esta fórmula, que es la misma que vimos anteriormente, es la que corresponde a la permutación de tipo lineal, que es con la que mayormente vamos a estar trabajando. ¿Bien? N factorial entre n menos r factorial. Como ya expliqué, entonces el número total de objetos que se pueden seleccionar tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? Porque al menos uno hay que seleccionar, y menor que n. ¿Bien? Menor o igual, porque podría ser exactamente igual incluso. Aquí tenemos un ejemplo, dice Best Machine Shops Inc. Es una empresa, dice cuenta con 8 tornos, aunque solo hay 3 espacios disponibles en el área de producción para las máquinas. Observen que tienen 8 tornos. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir las 8 máquinas en los 3 espacios disponibles? Entonces, la empresa tiene 8 tornos, perdón. La empresa tiene 8 tornos, pero los 8 tornos no lo puede colocar en el área de producción porque solamente tiene 3 espacios disponibles. Entonces, en total, ¿cuál sería el número de objetos posibles a seleccionar? En total son 8. Pero como no los puedo seleccionar a los 8, porque solamente los puedo colocar de 3 en 3, entonces el número de objetos a seleccionar es de 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, evidentemente que tendría que hacer una permutación. ¿Bien? Y hay otra cosa, que el orden aquí sí interesa. ¿De qué forma puedo ordenar a los 8 tornos en 3 espacios disponibles? Hay 2 formas de resolver esto. ¿Bien? Se puede hacer como está planteado aquí. Dice, hay 8 posibilidades para el primer espacio disponible. ¿Bien? Cojo una máquina y la coloco ahí. Una vez que coloque la primera máquina, ya no tengo 8 posibilidades, sino 7 posibilidades. Y tampoco tengo 3 espacios, porque ya uno lo utilicé. Solo me quedan 2 espacios. Entonces serían 7 posibilidades para el segundo espacio. Y así sucesivamente tendría 6 posibilidades para el tercer espacio. Si tengo 8 posibilidades para el primer espacio, 7 para el segundo y 6 para el tercero, multiplico 8 por 7 por 6 y me da 336. Si lo hago con la fórmula, observen que tengo 8 posibles objetos a seleccionar, pero los otros no pueden ser seleccionados, se van a seleccionar 3 de ellos. ¿De cuántas formas puedo combinar a esas 8 máquinas de forma tal que solo se elijan 3 de las 8 posibles? Entonces, haciendo por la fórmula de la permutación, igual nos da 336. Este número de 336 corresponde a este ejemplo que les mostré aquí con el Excel. Si yo voy a hacerlo con el Excel, coloco aquí donde dice el número de la función permutación 8 y donde dice el número de objetos elegidos 3. Y igual me da 336 como está indicado aquí. ¿Ven? Entonces, tenemos 3 posibilidades de resolver esto muy fácilmente. Bien, otro ejemplo. Dice, dado el conjunto A, B, C, D, ¿de cuántas formas se pueden ordenar 2 de las letras sin repetirse? Observen que dice ordenar. Ya esto me está diciendo que el orden importa. ¿Bien? Por lo tanto, debo hacer una permutación. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 2 de las letras sin repetirse? Y ojo, me dice sin repetirse. Es decir, que si yo hago una combinación AB, ya no puedo utilizar esa combinación AB, tendría que hacer otra combinación. Bien, de forma tal que las letras no se repiten. Por lo tanto, aquí el orden sí importa. Sí importa. Bien, entonces, como importa el orden, es una permutación. Entonces, ¿cuántas letras tengo?
4. ¿Bien? 4 posibles letras a seleccionar. Pero no se van a seleccionar las 4. Me dicen que seleccione, perdón. Me fue, ya lo arreglé. No las voy a seleccionar a las 4, voy a seleccionar de 2 en 2. Por lo tanto, la permutación sería, no, perdón, este es otro. De 2 en 2. Por lo tanto, sería 4 factorial entre 4 menos 2 factorial, lo cual nos da 2. Entonces, en efecto, las 12 permutaciones son AB, AC, AD, BC, BD, CD. Observen que no se repite aquí ninguna letra. Ahora, de la misma forma, puedo hacer el mismo ejercicio, pero ahora tomando de cuántas formas pueden ordenarse las 4 letras sin repetirse. Es decir, ahorita no voy a tomar de 2 en 2, sino de 4 en 4. Si voy a tomar de 4 en 4, observen que el número de letras posibles a seleccionar son 4. Y el número de letras seleccionadas son 4 también. Entonces me da aquí factorial de 4, factorial de 0. ¿Bien? Y me da 24 posibilidades. ¿Ok? Existen todas las posibilidades que se pueden realizar. Y mire, A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D. Fíjense que lo que va cambiando es el orden en que se organizan las letras. Así, lo que estamos viendo aquí es que y las disposiciones tienen que ver con el orden, cómo se ordena, de cuántas formas se pueden ordenar las letras. Y tengo 24 posibilidades. ¿Ok? Esa es la idea de utilizar a las permutaciones. ¿Bien? Esto sirve cuando yo realizo experimentos en que el orden importa. Por ejemplo, si yo quisiera revisar las posibilidades de cuántas formas puedo organizar los 4 primeros lugares de una carrera, ¿sí? De atletismo, de automóvil o de lo que sea. Esto podría ser un ejemplo de cómo podrían organizar. ¿Bien? ¿Bien? Si A, B y C fueran personas, bueno, Juan primero, Luis después, Pedro después, y si le sigue Eduardo, y así puedo modificar los nombres para saber cuáles son todas las posibilidades en que podrían quedar en los 4 primeros lugares de una carrera, por poner un ejemplo. Bien, hay otra variante de permutación que no la manejamos tanto, pero la vamos a mencionar, que es una permutación circular. Esta se utiliza cuando los n objetos considerados son distintos, ¿bien? N objetos considerados son distintos, y se ordenan circularmente alrededor de una mesa en rondas, tomados todos a la vez. Bien, estos arreglos se representan por PCM. La subíndice C indica permutación de tipo circular y se calcula como n menos 1 factorial. Entonces, si tengo n objetos considerados, le resto 1 y le calculo el factorial de una forma simple. Entonces, tenemos un ejemplo aquí, dice, 5 primos, Franco, Oscar, Martín, Carlos y Renzo, se van de campamento. Debido al intenso frío, preparan una fogata. ¿De cuántas formas pueden sentarse alrededor de la? Vale. Ya me está haciendo la grabación. ¿De cuántas formas pueden sentarse alrededor de la fogata? Solución. Tomando a Franco como referencia, los 4 primos restantes se pueden ordenar de 4 factorial formas distintas. ¿Bien? Entonces, tomamos a uno de ellos como referencia y vemos de cuántas formas se pueden colocar alrededor de él a Oscar, a Martín y a Carlos Guerrero. Entonces, como son 1, 2, 3,
4 y 5, pero a uno de ellos lo tomo como referencia, con los cuales puedo jugar yo a la hora de sentarlo alrededor de él. Son 4 formas diferentes. Pues aplico el factorial de 4 y eso nos da 24 formas distintas. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. A eso se le llama permutación de tipo circular. ¿Bien? En este caso tomo a uno como referencia y entonces me quedan 4 posibilidades. Esas 4 posibilidades le calculo el factorial y nos da 24 formas diferentes que se pueden sentar los primos alrededor de uno de ellos que se tomen como referencia. Ahora, permutaciones con repetición. ¿Bien? Resulta cuando los n objetos son considerados como los n objetos considerados n1, ¿bien? n2 y así sucesivamente, son similares de alguna manera. ¿Bien? n sub 2 son similares de otra manera. ¿Bien? Y así sucesivamente hasta n sub r. Entonces, los objetos de n1 son similares, tienen alguna similitud, los n2 son similares de otra manera y así sucesivamente. Además, n sub r tiene que ser mayor que 0, es decir, al menos uno tiene que suceder. Por lo tanto, n más 1, n sub 1 más n2, y así sucesivamente hasta n sub r, es igual a n, o sea, el número total. Entonces sería el total de permutaciones de los n elementos estaría dado por la permutación de n1, n2, n3, nr, hasta el total n. Pues se le calcularía el factorial n, que sería el total de todos los elementos, entre el factorial de las n1 posibles variantes, n2 posibles variantes, factorial también, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Donde n1 más n2 más, y así sucesivamente hasta n sub r, sería el número total de elementos que se van a utilizar. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuántas palabras diferentes, sin importar su significado, se pueden formar con las letras de la palabra amaba? Las distintas palabras a formarse son amaba, maba, maba, y así sucesivamente. Bien, se pueden hacer algunas que no son palabras que tienen algún significado, pero quieren ver cuántas palabras se podrían formar sin que se combinan todas estas letras de la palabra amaba. Entonces, es una permutación con repetición, pues la letra A se repite 3 veces. La M también, la M se repite una vez y la B también una vez. Entonces, la permutación sería así. Permutación 3, 1, 1. 3 por el hecho de que la letra A se repite 3 veces. 1 porque la letra M se repite una vez y B porque la letra B se repite una vez. En total, ¿cuántas posibles letras hay que se pueden repetir? 1, 2, 3, 4, 5. Le calcularía el factorial de 5, que sería el número total de n. Le calcularía el factorial de 3, que serían las 3 veces que se puede repetir la letra A. Ahí tenemos n1 forma distinta. Aquí tenemos n2 formas distintas, que es una sola vez para la letra n y una sola vez para la letra b. Sacamos estos factoriales aquí y nos da igual a 20. ¿Sí? Esto es un cálculo simple que se puede hacer mediante una calculadora de bolsillo normal. ¿Sí? Después vamos a ver que creo que también el Excel tiene eso. Porque nosotros manejamos más la permutación de tipo lineal. La mayoría de los ejercicios que vamos a realizar en clase sería con la permutación de tipo lineal. Pero igual le estamos dando esta indicación de la permutación con repetición. ¿Bien? Ahora, combinaciones. Son los diferentes grupos, ¿bien? Selecciones que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos que pertenecen a un conjunto. Bien, volvemos a lo mismo. Trabajamos con un solo conjunto de cosas aquí. Bien, acuérdense que en la regla de la multiplicación trabajábamos con varios conjuntos de cosas. Aquí trabajamos con un solo conjunto. Dicen, toda combinación
no importa el orden de sus elementos, es la característica fundamental que distingue. En el caso anterior de la permutación, importaba el orden. Ahora vamos a ver otra fórmula donde no importa el orden. Bien. Entonces, en conclusión, se trabaja con un solo conjunto de cosas. En eso coincide con la permutación, pero el orden no importa. ¿Sí? No nos interesa el orden. La conclusión es que si nos importa el orden, de acuerdo a lo que me planteé en un ejercicio, si el orden interesa, debo elegir permutación. Si el orden no interesa, debo elegir combinación. En ambos casos se trabaja con un solo conjunto de cosas. Si se trabajara con varios conjuntos de cosas, debo elegir fórmula de la multiplicación. Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a trabajar normalmente con la combinación simple, que es esta que está planteada aquí. Se puede representar de esta forma o de esta forma, como ustedes prefieren. No, esto no determina nada, porque lo que determina es la forma en que se calcula aquí. ¿Okay? Entonces la fórmula dice, resulta cuando n objetos considerados son distintos y son agrupados de r objetos a la vez, donde r es un número mayor que 1 y menor que 1, sin permitir repetición de los objetos. Estas agrupaciones se representan de estas dos formas, y está dado por esta forma. Factorial de n entre n menos r factorial hasta aquí es casi igual, a la permutación, pero la diferencia es que en el denominador se le agrega aquí el factorial de r. ¿De acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo. Dice, se ha dado al departamento de marketing la tarea de designar códigos de colores a las 42 diferentes líneas de discos compactos que vende Goody Records. 3 colores se van a utilizar para cada CD. Ahora bien, una combinación de 3 colores para un CD no se puede reordenar para identificar a un CD diferente. Esto significa que si se utiliza el verde, el amarillo, violeta para identificar una línea, entonces el amarillo, verde, violeta o cualquier otra combinación de estos 3 colores no se pueden emplear para identificar a otra línea. Serían adecuados 7 colores tomados de 3 en 3 para codificar las 42 líneas. Entonces, observen, tenemos un caso en que se van a producir 42 líneas se quieren producir 42 líneas de CD diferentes. Y cada uno en su etiqueta se va a identificar, cada línea se va a identificar con la combinación de 3 colores. Se parten de 7 colores. Se quiere probar si con 7 colores tomados de 3 en 3 se podrían codificar a las 42 líneas de CD. Pero hay una condición. Si cojo 3 colores para una línea, esos 3 colores ya no se pueden utilizar en la siguiente línea. Es decir, ¿qué me está diciendo aquí? Que yo, por ejemplo, amarillo, verde y violeta, ¿ya? Cogí esa combinación, ya no puedo hacer violeta, verde, amarillo. No puedo alterar el orden. ¿Por qué? Porque ya estos 3 colores no se pueden utilizar. Entonces, ya no juego aquí con el orden. El orden ya no me interesa porque no los puedo reordenar. Ojo, ya cogí amarillo, verde y violeta, como quiera que los haya escogido, ya no los puedo utilizar en otro. Entonces, no puedo jugar con el orden. Eso significa entonces que el orden ahorita no me importa. No me va a importar. Porque igual no puedo hacer nada con el orden. Entonces, ya por esa condición que me están poniendo aquí, yo debo ser capaz de identificar de que no se puede utilizar permutación, sino combinación, porque el orden ahora no interesa. Como tengo 7 colores y los voy a coger de 3 en 3, la combinación sería 7C3. ¿Sí? Eso se calcularía de la siguiente forma. Factorial de 7 entre el factorial de 3 por 7 menos 3 factorial. ¿Bien? En conclusión sería el factorial de 7 dividido para el factorial de 3 y por dividido también para el factorial de 3, lo cual nos da 35. Bien, revisen eso para que vean si hay alguna pregunta ahí, alguna inquietud. ¿Ok? Me parece que está claro. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? 35.
Dice, ¿serían adecuados 7 colores tomados de 3 en 3 para codificar las 42 líneas? Bueno, aquí tendríamos que responder que no. 7 colores no me sirven. Tengo que codificar 42 líneas. Con 7 colores no sería suficiente. ¿Cuál sería entonces una solución? La solución aquí sería cambiar este 7 por 8. Es decir, no utilizar 7 colores, sino utilizar 8. ¿Qué pasaría si cambio este 7 por un 8? Y repito el mismo procedimiento. Bien, más adelante lo vamos a ver en una presentación de Excel y van a ver que con 8, entonces esto me daría aquí 56 combinaciones. 56 sí me sirve. Sería suficiente para codificar a 42 líneas. Todavía me queda algo sobrando ahí. Pero tendría que hacerlo con 8 y no con 7. Bien, entonces está dando un problema aquí. La empresa necesita resolver este asunto, saber cuántos colores son necesarios, ¿sí?, para preparar los materiales, las pinturas, con lo que lo vaya a hacer, y él sabe que necesita 8 colores distintos. Bien, de esta forma podría codificar 42 líneas diferentes, tomando los colores de 3 en 3 sin que se repita ningún color. ¿Bien? Y de esa manera identificar a 42 líneas de CD diferentes. Bueno, esto, como les dije, se puede hacer con el Excel, ¿bien? De la misma forma que hicimos con la permutación, usted se va a una celda de Excel, pone el símbolo de igual, teclea combinación, ¿bien? En el inglés le va a salir como combine, hasta la N nada más. En el caso del Excel en español, en el Excel 2016 le va a salir como combina T. Ojo, la combinación lineal le va a salir como combina T, porque hay otros tipos de combinaciones como vamos a ver más adelante. Entonces, este tipo de combinación simple se realiza con la función combina T, si está en español. Ahí igual, en el asistente de funciones le va a pedir el número total, que en este caso serían 7 colores, que el número de objetos seleccionados, que en este caso se van a seleccionar de 3 en 3, y fíjense que ya automáticamente aquí le dice que es 35. Si le pone OK, lo único que va a hacer es insertar ese 35 en la celda donde usted quiere que se muestre el resultado, pero ya de entrada con el asistente de funciones, les da aquí como 35. Lo pueden hacer por el asistente de funciones, lo pueden hacer directamente en una celda. Si lo hacen directamente en una celda, ahí mismo le indica la sintaxis de que primero tienen que ingresar este número y separado con un punto y coma, tienen que ingresar este segundo número. ¿Sí? Igual le va a dar el mismo resultado. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una combinación en la que tengo 4 objetos posibles y se van a tomar de 2 en 2. ¿Bien? Pero es una combinación. Es decir, que el orden no importaría. Entonces, se calcula así. Lo que le estoy indicando aquí es matemáticamente cómo lo desarrollo. Como les digo, este desarrollo no es tan importante porque las calculadoras hoy realizan esto directamente. Nosotros vamos a insistir en el uso del Excel. ¿Bien? Vamos a insistir en el uso del Excel porque la cosa es que no vamos a perder. Primero, estos cálculos son básicos. Son muy básicos, no se va a evaluar aquí la matemática, lo que nos interesa es el resultado. Porque aquí, desde el punto de vista estadístico, lo que nos interesa es estos números que se obtienen aquí al final. ¿Bien? Porque este número es el que voy a utilizar después yo al aplicar alguna regla para calcular probabilidad. O sea, nuestro cálculo no va a quedar aquí. Esto nada más que me sirve a mí para determinar el número total de posibles resultados de un experimento, pero yo después con eso tengo que calcular una probabilidad, ¿bien? Empleando cualquiera de las reglas que hemos visto anteriormente. Puede ser la clásica, puede ser la empírica, puede ser la regla de la multiplicación, la de la adición, la general, la especial, cualquiera. ¿Bien? Pues para eso es que yo utilizo todas estas herramientas, ¿no?, para determinar este número. Este es el número que me hace falta. La matemática aquí, sencillamente, no la vamos a estar evaluando. Yo le voy a crear todas las facilidades para que ustedes hagan esto. O lo hacen con una calculadora de bolsillo, como quiera, o lo hacen con el Excel. Mi sugerencia es que empleen el Excel. De hecho,
Si la situación del país se normaliza y comenzamos con las clases presenciales, deberíamos tener asignado un laboratorio con el cual nosotros vamos a manejar las clases de Excel, o deberíamos manejar las clases de Excel eh, con las computadoras. Entonces vamos a esperar a ver si eso se resuelve y podríamos trabajar de esa manera. Entonces, de forma general, esta sería la operación. ¿Bien? Esto aquí no nos interesa tanto porque este es el desarrollo de cómo se calcula el factorial. Pero ya les digo, esto sencillamente lo hacen las máquinas de cálculo actuales que tenemos disponibles. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras se puede escoger una comisión formada por 3 hombres y 2 mujeres? De un grupo de 7 hombres y 5 mujeres. ¿Ven? Observen que si yo voy a elegir de un número de personas, y en ese grupo hay, por ejemplo, 7 hombres, Juan, Pedro, Luis, Tata, etcétera, etcétera, y 5 mujeres, María, Ana, etcétera, etcétera. Yo tengo que elegir un grupo, ¿bien? Formado por 3 hombres y 2 mujeres. Vamos a suponer que elija a María, y como hombre elijo a Juan. Si ya los elegí, no los puedo volver a meter en el grupo. Es decir, ya fueron elegidos y punto. Salen de ahí. No los puedo reordenar de ninguna otra forma porque como son personas y son únicas, pues ya fueron elegidos. Eso significa que este tipo de disposiciones que queremos calcular corresponden a disposiciones en las que el orden ya no interesa. ¿Ve? Ahora, cosa muy distinta es que sería aquí que yo voy aquí a nombrar presidente, vicepresidente, tesorero, ahí sí, porque no es lo mismo ser tesorero que presidente ni que vicepresidente. Ahí el orden sí importaría. Pero si es una selección común y corriente de 3 hombres y 2 mujeres, no importa el orden, no importa si primero saco a Juan, después a Eduardo, si después saco a Luis, igual los 3 van a estar metidos en el grupo que voy a seleccionar. Por lo tanto, el orden no interesa. Como el orden no interesa, lo que hay que hacer aquí es una combinación. ¿Ve? En este caso, se puede hacer la combinación, en el caso para escoger a 3 hombres, de los 7 hombres disponibles, sería la combinación 7, combinación 3C7 o 7C3, para decirlo de una forma. ¿Ven? Entonces, y de las mujeres, si tengo 5 y se van a escoger 2, pues entonces sería combinación 2,5 o 5C2. Por el principio de la multiplicación se pueden escoger, ¿ven? Lo que me dé de aquí del resultado con lo que me dé aquí del resultado de esta combinación. Hago las combinaciones por separado, que se pueden hacer con el Excel, con una calculadora, y después las multiplico y en total tendría 350 combinaciones. Pero observen que primero tengo que ver con cuántas combinaciones puedo sacar de los hombres, del grupo de 7 hombres, y cuántas combinaciones puedo sacar de las mujeres del grupo de 5 mujeres. ¿Bien? Con las indicaciones de aquí que se van a seleccionar. 3 hombres de los 7 y 2 mujeres de las 5, del grupo de 5 mujeres. En total, multiplico los resultados de cada una de las combinaciones por separado y me da 350. ¿Bien? Ese es otro ejercicio donde se puede aplicar esto con un grado más de nivel. Entonces, otro ejemplo dice, dado el conjunto A, B, C, D, E, ¿de cuántas formas distintas se pueden seleccionar 2 letras sin repetirse? ¿Bien? Entonces, como ahora no se pueden repetir, ¿bien? El orden aquí ya no me interesa porque no puedo jugar con el orden entre ellos. ¿Bien? Sencillamente no se pueden repetir. Es algo similar al ejemplo que vimos con los 3 colores de los 7, que los 3 colores ya no se podían volver a tomar. ¿Sí? Entonces seleccionamos A, B, es lo mismo que BA, entonces aquí ya no importa el orden, ¿bien? Combinando las parejas resultan AB, AC, AD, AE, BC, BD. Fíjense que no vuelvo a hacer una combinación. Entre AB y BA no se vuelve a hacer una combinación. Ni entre BC y CB no se vuelve a hacer una combinación. Entonces el orden ya no interesa. La combinación sería 5C2 por la combinación 2C5. ¿Bien? Aplico la fórmula y me da 10 resultados.
Ese sería el caso de aplicar combinación. Bien, bueno, ese sería el contenido que tendríamos para hoy. Lógicamente, en una sesión de clases estaríamos haciendo una serie de ejercicios en los que ustedes van a trabajar de manera independiente. Bien, como estamos trabajando en base a la modalidad virtual, pues entonces tendríamos que trabajarlo de esa manera. Los ejercicios estarían ya orientados ahí en la plataforma para que ustedes puedan realizarlo de la manera más correcta y luego discutir. Les voy a abrir un momento el Excel para que ustedes vean cómo podríamos hacer, mejor en el libro de Excel aquí. Ya les voy a compartir la pantalla. Denme un segundito, les comparto. Bien. Ya deben estar viendo ustedes ahí la pantalla del Excel. Entonces yo, por ejemplo, me puedo ir aquí a una celda, tengo el símbolo de igual, ¿ven? Y puedo poner aquí permutación. En el caso del Excel en español le sale permutación, permutaciones y permutaciones A. Aquí dice devuelve el número de permutaciones para un número determinado de objetos que pueden ser seleccionados de los objetos total. Y en el caso de la otra me dice devuelve la cantidad de permutaciones de una cantidad determinada de objetos con repetición que pueden seleccionar. La permutación simple, que es la que estamos viendo, es precisamente la primera, permutaciones solamente. Le damos doble clic y me dice aquí la sintaxis. Coloque el número y luego el tamaño. ¿Bien? Por ejemplo, si fuera 7 objetos, que es el caso de los hombres que se iban, el número de hombres, y de esos hombres se iban a elegir 5, cierre paréntesis y me da el resultado, que sería 2520. ¿Bien? Formas diferentes. Ahora, yo puedo hacer esto. A ver, creo que hay algún error. Vamos a repetirlo nuevamente. Y vamos a hacerlo por el asistente de funciones. Vamos aquí al asistente de funciones. Aquí en el cuadro de diálogo ponemos permutaciones. ¿Ven? Le ponemos ir y aquí ya me sale permutación. ¿Okay? Entonces, si tengo aquí, por ejemplo, 7 hombres y se iban a elegir 5, me da 2520. ¿No? Esto es como el caso de permutaciones. Ah, no, es que no era permutaciones, perdón. En ese ejercicio de ejemplo era con combinación. En el caso de las permutaciones habíamos hecho con el ejemplo de 8 tornos y se iban a elegir de 3 formas diferentes. Ese es el ejemplo que habíamos visto en clase. Ahí tenemos 336. Correcto. Pues para el caso del ejemplo de permutaciones que vimos en la diapositiva era por ejemplo, en el caso de los 8 tornos de la empresa que iba a colocarlo en tres espacios disponibles, nos da 336, tal como vimos en el ejercicio. Ahora, de la misma forma puedo utilizar combinaciones. Bien, en combinaciones dice devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones. Si le pone combina A. Ahora, si es combina T, devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. La combinación simple deben elegir aquí este que dice combina T. ¿Bien? Entonces me decían que iba a elegir de 7 hombres con 5 de ellos se iba a elegir de un grupo de 7. Entonces lo colocamos aquí y nos da 21, tal como dio como resultado del ejercicio. Si lo quiero hacer con el asistente de funciones, le doy aquí donde dice fx y se me despliega el cuadro de diálogo. Le sale este cuadrito de diálogo. Aquí colocan el número total de objetos y aquí el tamaño que van a seleccionar. Y ya de hecho aquí le dice 21. El hecho de poner aceptar, lo que va a insertar es el número en la celda donde usted aplicó la.
Entonces, conclusión. Esto se hace para utilizar permutaciones, lo pueden usar así aquí con la fórmula de permutaciones, pueden hacer directamente en la celda o con el asistente de funciones, se le despliega el cuadro de diálogo perfecto. Cuando no tienen mucha habilidad, mucha experiencia, lo recomendable es utilizar el cuadro de diálogo porque aquí le dice exactamente qué y dónde tiene que ingresar cada valor. Si ya tienen más experiencia, pues lo hacen directamente aquí en la celda separado por un puntito. De hecho, el Excel le da la sintaxis, le dice, ponle el primer valor, ponle un punto y coma y ponle el segundo valor, que sería el segundo, el valor de objetos elegidos de ese grupo. ¿Bien? En el caso de la fórmula de la multiplicación, no es necesario que haya aquí una fórmula porque simplemente es multiplicar números cualquiera. Usted simplemente puede colocar aquí un valor, aquí otro, y aquí otro, y realizar la multiplicación. ¿Sí? Realizar cualquier multiplicación de forma simple sería este multiplicado por este y multiplicado por el otro valor. ¿Sí? Eso no tiene ninguna complicación. ¿Bien? Igual pueden utilizar todas las herramientas de cálculo que puede tener el Excel. ¿Sí? Igual calcular factorial de cualquier número. ¿Sí? Aquí le dice devuelve el factorial de un número, que puede ser cualquier número. Usted le da doble clic aquí y le va a pedir cuál es ese número, por ejemplo 5, y le dice que es 120. Le calcula el factorial de cualquier número. ¿Ve? De hecho, no vamos a hacer ese cálculo. Si es que quieren hacerlo, bueno, el Excel se los calcula directamente el factorial de cualquier número, después lo ponen en la fórmula y terminan de completar la operación que indica la fórmula. Pero ya les estoy diciendo que estas fórmulas ya están preestablecidas aquí en el Excel y calculan todo sin necesidad de separar los cálculos de manera individual. Bueno, entonces eso es lo que haríamos, ¿bien? Trabajaríamos así con el Excel. A partir de ahora, cada vez que nos conectemos por esta vía, tengan su computadora ahí a mano, con un archivo de Excel abierto, porque vamos a estar manejando el Excel constantemente. ¿Bien? Para las siguientes clases ya comenzamos con las distribuciones de probabilidad, en este caso las distribuciones de probabilidad discreta, y ahí vamos a estar manejando el Excel constantemente. Bien, ya a partir de aquí el Excel va a ser nuestra herramienta fundamental. Hay otras herramientas, ¿no? Esto también se puede hacer con el SPSS, pero por problemas de licenciamiento es un poco más complicado. Yo les voy a dar después una demostración con el que yo tengo instalado en mi computador, pero sí se requiere una licencia para poder trabajar con el SPSS. Bien, también tenemos otras herramientas que más adelante le vamos a estar viendo, pero el hecho de trabajar con el Excel es porque todos lo tenemos disponible y además es una herramienta sumamente poderosa y para estadística tiene una enorme cantidad de posibilidades que vamos a ir viendo. Bueno, eso es lo que yo quería mostrarle, ¿no? Eso es lo que yo quería mostrarle con respecto a esta parte de principios de conteo. De aquí lo que nos resta es eh, realizar una serie de ejercicios de práctica, ya están orientados ahí en la plataforma, en el deber que ustedes van a tener que realizar, donde van a realizar diferentes ejercicios, tanto de la fórmula de la multiplicación, de la fórmula de las permutaciones, de la fórmula de las combinaciones. Con eso daríamos por concluido el tema de principios de conteo, ¿de acuerdo? Y con eso también concluimos el primer capítulo que corresponde a la introducción a las probabilidades, es decir, a la estadística inferencial. De aquí en adelante ya vamos a utilizar estos conceptos, estas reglas, para manejar cuestiones un poquito más ya, con un poco más de grado de dificultad, que son las distribuciones de probabilidad. Primero veríamos las distribuciones de probabilidad discretas, que son tres, ¿sí? Son precisamente la binomial, la hipergeométrica y la de Poisson. Y después vamos a ver tres más en otro capítulo que serían las continuas. Ahí estaría la uniforme, la normal y
la exponencial. De todas esas 6 distribuciones de probabilidad, particularmente para la carrera de telecomunicaciones nos interesan 2 en particular. Una es la de Poisson, por las discretas, y la exponencial por las continuas. Y eso es por el hecho de que estas distribuciones son el elemento fundamental, la base para entender a los procesos estocásticos, que es nuestro último capítulo, y es en realidad el que marca la aplicación de todo esto que estamos viendo aquí en sistemas de telecomunicaciones y sistemas informáticos. ¿Bien? Así que ahí le vamos a prestar un poquito más de atención a esa parte. Pero fíjense que para llegar allá tenemos que tener todas estas bases de probabilidades, conceptos, eh, para poder entender después mejor a las distribuciones de probabilidad y por consiguiente a los procesos estocásticos que vamos a manejar después. ¿Bien? Entonces, por favor, realicen el trabajo que está orientado, practiquen bastante con el Excel, utilicen la herramienta que les estoy indicando. Ahí en el libro, en el texto guía, al finalizar este capítulo, que es el capítulo 5, hay una serie de indicaciones de cómo hacer con el Excel todo. Es decir, lo mismo que yo le estoy diciendo aquí, está indicado ahí en el libro. Ustedes pueden revisar el final del capítulo 5 y ahí le indica cuáles son los procedimientos a seguir con el Excel, ¿bien? Cómo manejarlo, o sea, no hay por dónde perderse porque ahí le indica paso a paso lo que tiene. ¿Bien? Entonces, por favor, realícenlo. Si tienen alguna duda o algo, nos comunicamos por esta vía o para la siguiente clase, o si no, a través de la plataforma, por el sistema de mensajería o por el correo electrónico. Cualquier duda, no vacilen en enviarnos su cuestionamiento. Yo les voy a responder de manera inmediata y estamos ahí en contacto para poder ayudarle en todo lo que necesite. ¿Bien? Si no hay nada más, vamos a dar por concluida esta sesión. Nos veríamos en la siguiente clase ya con distribuciones de probabilidad discreta. De antemano, mi agradecimiento por su atención. Bien, deseándole que esta clase les haya servido de utilidad y que la puedan después poner en práctica de la mejor manera posible con las actividades que están orientadas. ¿Bien? Les agradezco mucho por su atención entonces nuevamente. Nos vemos en la siguiente clase. Bien, unas buenas noches entonces para ustedes. Gracias por todo.